Hola a todos, vamos a abordar el tema de configuración electrónica o lo que también se conoce como estructura electrónica. La configuración electrónica podemos observar en la parte inferior. Este es el resultado de la configuración electrónica para un determinado átomo. Nosotros siempre nos valemos de utilizar este diagrama mnemotécnico para realizar el proceso de configuración electrónica. La configuración electrónica de un átomo representa la distribución de sus electrones en los orbitales. Eso es lo que queremos nosotros ubicar cuando realizamos la configuración electrónica o mostrar de una manera mucho más simplificada y clara. ¿Cuál es el resultado que se obtiene de la configuración electrónica? Se obtiene esta notación que tenemos acá en la parte superior derecha. Acá tenemos entonces el diagrama de Moller, el cual es un diagrama mnemotécnico que nos sirve para obtener la configuración electrónica que mostramos acá anteriormente. Este diagrama es sumamente importante para construir las configuraciones o la distribución electrónica de los diferentes átomos. Para nosotros poder construir esas configuraciones necesitamos entonces conocer los conceptos y algunas reglas y principios. El primer concepto que se utiliza es que los electrones se ubican primero en los niveles y los subniveles de menor energía. Tenemos entonces además el principio de exclusión de Pauli, el cual determina que cada orbital puede alojar como máximo 2 electrones. Además también tenemos que cumplir con la regla de Ahm, el distribuir los electrones en orbitales en un mismo subnivel. Los electrones deben tener espines opuestos. Para entender un poco más sobre este concepto, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir de que los dos electrones que alojan un orbital deben permanecer girando en sentidos contrarios para vencer las fuerzas de repulsión que se generan por tratarse de partículas con la misma carga eléctrica. Al sentido de giro se le conoce como el spin. Entonces esta regla de Hund establece que a dos electrones en un mismo orbital deben tener espines opuestos. Vamos a hacer entonces la siguiente representación. Vamos a decir que este cuadro que tenemos en la parte de acá representa un orbital. Y que entonces si nosotros queremos poner un electrón en ese orbital, lo vamos a hacer a través de una flecha. ¿Sí? Si la flecha está apuntando hacia arriba, significa que el sentido del giro del electrón puede ser positivo. Entonces se representa de esta manera. Cuando el giro del sentido del electrón o el spin es positivo, entonces la flecha apunta hacia arriba. ¿Qué debe entonces establecer? Que es la regla de Ohm, que si vamos a poner otro electrón en ese mismo orbital, no puede haber dos electrones con el mismo sentido de giro o con el mismo spin. Deben tener espines opuestos. Entonces por eso es el caso de que se pone una flecha siempre apuntando hacia abajo, lo que indica que el sentido de giro de ese electrón es contrario, o que ese sentido de giro puede ser entonces en este caso negativo. Entonces se va a representar mediante una flecha que apunta hacia abajo. Esto es muy importante, siempre cumplir con la regla de Ohm, el principio de exclusión de Pauli, y además siempre considerar que primero se ubican los electrones en los niveles y subniveles de menor energía. ¿Qué es entonces la configuración electrónica? ¿Cómo realizamos nosotros esta notación? Lo hacemos de la siguiente manera. Acá tenemos, por ejemplo, este de 1s2, el cual simplemente nos valemos de una fracción de esta configuración electrónica para explicar qué significa cada uno de estos elementos que conforman entonces esta notación. Tenemos lo siguiente. Este 1 que está en la parte izquierda representa el nivel de energía, la N minúscula que vimos al inicio de la explicación. Ahora, la S de acá, este símbolo de acá que puede ser una S, una P, una D o una F, ¿sí? Representa el subnivel de energía. Y el número que está ubicado en la parte de arriba como exponente, ese número me indica a mí la cantidad de electrones en el orbital. Entonces acá tenemos por ejemplo el ejemplo para esta notación de 1s2. También podríamos entonces tener
para mirar cómo es el ejemplo, acá ya podemos tener de que, por ejemplo, en esta notación tenemos que el nivel de energía es 3, que hay un subnivel que es P y que el número que aloja este orbital es 6 electrones. Ya de conocer las reglas y principios que rigen la configuración electrónica, como son el principio de exclusión de Pauli y la regla de Ohm, entonces ya podemos nosotros entender un poco más cómo es que se estructura y cómo es que se establece entonces la configuración electrónica. En el siguiente video les explicaré cómo realizamos el proceso de construcción de la distribución o configuración electrónica de los átomos.